Buenas tardes. Comenzamos el acto de clausura del tercer Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad. Han pasado estos 3 días de un trabajo intenso, han sido días importantes, por supuesto, a nivel profesional y ya saben que a nivel personal también. Antes de ir dando las palabras correspondientes, no quiero dejar de hacer un agradecimiento exhaustivo a profesionales que sin su intervención hubiese sido imposible que el Congreso se desarrollara. En primer lugar, al equipo de la Secretaría Técnica, gestionada por la empresa Badía Fraga, y a su director, Juan González Badía, que, como saben, pese a su situación de salud, ha estado al frente estos días. A su equipo, Victoria de Toro y Enrique Gutiérrez. A los técnicos de medios audiovisuales que han hecho posible la realidad de desarrollar el modelo híbrido de presencialidad y en línea, Jesús Galán y Antonio Jiménez. A las intérpretes de lengua de signos, lengua de signos española, Laura Martín, Cristina González, Gema Álvarez, Ana Ceballos, Natalia Vilches, Inmaculada Romero. Pertenecen a SOGRA, que es la Asociación de Personas Sordas en Granada. A José Toribio Gómez, ILSE Dactilológico, que ha sido apoyo para una congresista sordociega. A los técnicos de FIAPAS por la estenotipia, que es subtitulado en tiempo real. A las azafatas Paula Darbe, Nerea Molinero. Y a la conductora del Congreso, que nos ha ido marcando el tiempo y forma, Nieves Cubillo. A todos ellos han permitido el desarrollo del Congreso y han permitido también que sea un Congreso accesible, desde los documentos, la web y todas las intervenciones y conexiones. Muchísimas gracias a todos ellos por su trabajo. Y brevemente también mencionar a los colaboradores, a la Junta de Andalucía, que está aquí el representante en Granada, el delegado territorial. Muchísimas gracias por acompañarnos. La Diputación de Granada, el Ayuntamiento de Granada, la Universidad de Granada, la Fundación Garrigues, el Consejo General de la Abogacía Española, el Ilustre Colegio de Abogados de Granada y el Hispacoles Bufete Jurídico. También muchísimas gracias a ellos. Y a continuación... Sí. Y a continuación tiene la palabra doña Isabel Viruet García, secretaria general del CERMI Andalucía. Si quieres, te la puedes quitar, lo que quieras. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y muchísimas gracias. Lo primero que tenía yo aquí en mi intervención era agradecerles la invitación tan amable en este foro, en mi nombre y en el nombre también del CERMI Andalucía. Ahora no sé si hacerlo o no, porque la verdad es que ante un foro tan cualificado y de tan alto nivel como este, da mucho vértigo sentarse aquí para hablar de algo que ustedes sin duda dominan a la perfección y que yo pues no tanto. O no nada. De todas maneras, yo sí que quiero plantearles la perspectiva de las personas con discapacidad y cómo lo vemos las personas que de alguna manera denominemos estamos al otro lado. Por tanto, gracias como CERMI Andalucía, un reconocimiento por vuestro esfuerzo, por vuestro tesón en llevar a cabo todo esto y también por el compromiso que demuestran con poniendo en marcha un foro tan necesario como el que nos ocupa aún en nuestros días. Y he de comenzar subrayando el liderazgo de nuestra comunidad autonómica y de nuestro país en la promulgación de un marco legal y jurídico que regula los derechos de las personas con discapacidad, que nos sitúa a la vanguardia de Europa y, por tanto, también a nivel mundial. Yo me siento muy orgullosa y sí, seguro que queda muchísimo por hacer,
Pero les digo que me siento muy orgullosa de este marco jurídico y del papel que juega nuestro país al estar ahí abanderando esta lucha, porque como mujer con discapacidad y también que vengo del ámbito rural, siempre me gusta presumir de mi pequeño pueblo del que vengo, en el que las mujeres lo tienen muy difíciles. Sin estas normas, sin estas leyes, no hubiéramos podido o nos hubiera sido muy difícil alcanzar nuestros sueños. Sigue siendo difícil, pero gracias a esto es posible que muchísimas mujeres como yo podamos haber alcanzado ese sueño. Así que creo que gozamos de un marco legal extraordinario. Desde el ordenamiento jurídico que emana la propia Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que creo que ha sido un enorme avance para 650 millones de personas, pasando por las normativas jurídicas de nuestra comunidad autonómica. Creo, por tanto, que las personas con discapacidad disponen de los instrumentos adecuados para que los poderes públicos garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Ahora falta pues que eso se lleve a cabo, ¿no? Esa es la sensación, que a veces tenemos todo ese conjunto de normas, todo ese conjunto de instrumentos para hacerlo posible y a veces pues sentimos que no se lleva a cabo. Porque las personas con discapacidad somos muy ambiciosas a la hora de defender aquello en lo que creemos y que tenemos derecho. Y dentro de esa ambición también están las leyes en las que nos apoyamos y que nos amparan, ¿no? Que están ahí. En nuestro pleno condición de sujeto de derecho, queremos exigir y exigimos a las administraciones públicas que cumplan con la reserva de plazas y que cumplan también con la accesibilidad universal y que se nos tenga en cuenta para pues, seguir adelante en este sentido, porque se nos antoja que la adecuación a la propia convención es muy lenta. Lenta en materia laboral, en educación, en accesibilidad y ya no digo nada en cuanto a la empleabilidad. Me van a permitir presumir aquí de mi casa, del Grupo Social 11, porque fuera del Grupo Social 11 entendemos que la empleabilidad todavía nos sitúa a las personas con discapacidad en un claro desigualdad en cuanto a las demás personas. En este sentido, también entendemos que las normas y las leyes que rigen o por las que nos regimos las personas con discapacidad y las entidades que forman parte de las personas con discapacidad deberían ser más conocidas, no son lo suficientemente conocidas. Perdónenme por ir tan rápido, pero creo que el tiempo es ajustadito y no quiero pasarme. También entendemos que las personas con discapacidad deben ser justiciables y también demandantes de justicia y tener la oportunidad en todo momento de poder disfrutar, si así lo desea y así se han formado, de aquellas personas que se han formado en su profesión en cuanto a temas legales, poder desempeñar su trabajo como los demás. Seguramente que es un tema en el que ya se ha ahondado profundamente aquí. Y creo que tenemos todos claro que hay un amplio consenso en cuanto a la erradicación del término disminuido del artículo 49 de nuestra Constitución. Pero yo creo que no podemos conformarnos con esto y que no podemos conformarnos con la mera sustitución del término en la Constitución española y ya. Creo que tenemos que ir un poco más allá y unirnos también las personas que nos representan para conseguir un amplio consenso y buscar que en la Constitución española se tengan en cuenta los derechos de las personas con discapacidad y que se haga un avance en una Constitución moderna y adaptada a nuestros días.
Una Constitución que yo creo que en su momento y cuando corría el año 1978, pues no cabían ciertos términos, pero que hoy en día sí que caben y sí que posiblemente pudiéramos verlos ahí, nos sentiríamos muy orgullosos de ver desde las personas con discapacidad términos como inclusión educativa, como igualdad de oportunidades, como, en fin, accesibilidad, esos términos que hoy ya sí que en nuestros días encajan y mucho. En definitiva, y por no extenderme mucho más, tienen ustedes, tenemos todos y todas una tarea apasionante por afrontar para que de una vez por todas y de verdad Andalucía y España se sitúe a la cabeza del mundo en el reconocimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Y les animo a defenderlo, como yo decía antes, con la misma ambición y con la misma pasión que defendemos las personas con discapacidad las cosas más cotidianas en el día a día. Yo creo, y desde el CERMI Andalucía creemos, que todos y todas, desde nuestras diferentes áreas, poniendo todos y todas un granito de arena, podemos conseguir, si vemos a las personas con discapacidad como un valor y no como una carga, seguro que conseguimos una sociedad mucho mejor. Esa es nuestra ilusión y eso es lo que quiero dejarles hoy aquí encima de la mesa, porque todos somos, todos y todas, corresponsables de conseguir la sociedad que queremos y también, no lo olvidemos, somos corresponsables de la sociedad que actualmente tenemos. Muchísimas gracias y de verdad enhorabuena por hacer posible foros como el que han hecho posible, que lo necesitamos muchísimo todavía las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación toma la palabra la señora doña María Asunción Torres López, secretaria general de la Universidad de Granada. Muchas gracias. En primer lugar, quiero manifestar que para mí es un auténtico placer y un honor estar aquí en esta clausura, en un congreso como este, que ya es el tercer congreso sobre derecho y discapacidad, para poner sobre la mesa y debatir aspectos que todavía tienen y necesitan pues, una regulación aún más comprometida, aún que se ha avanzado muchísimo. Es un placer en representación de la Universidad de Granada, como secretaria general de la misma. No ha podido estar por otros compromisos adquiridos con anterioridad la señora rectora y un orgullo estar, como digo, como en representación de la universidad, pero también a nivel personal, siendo una de mis líneas de investigación precisamente el derecho de la discapacidad, con lo cual pues, no me es ajeno ni mucho menos el objeto del mismo. El reto de la integración, de la inclusión, de mostrar con normalidad una convivencia con personas que tienen, podemos decirlo de esta manera, distintas capacidades, no discapacidad o no capacidad, o no discapacidad o discapacidad, sino distintas capacidades, donde nos incluimos todos, es un reto que tienen que afrontar no solo las administraciones públicas, aunque sí en primer lugar, sino todas las instituciones, sean públicas o privadas, y todos los ciudadanos. De ahí pues, la necesidad de abordar una legislación comprometida y, sobre todo, campañas de sensibilización, de formación, para que se conciencie a todos los ciudadanos de esta importancia de corregir las desigualdades, sobre todo para hacer efectivos los derechos, que eso sí son iguales para todos, así reconocidos en nuestra Constitución y en las declaraciones universales que al respecto se han ido dictando. Este reto de la inclusión hace que debamos de adoptar toda una serie de medidas, ya sean de acción positiva, adaptar espacios, remover obstáculos en todos los ámbitos de la vida. Y esto nos lleva a la no discriminación, a corregir las desigualdades, al ámbito del empleo, al ámbito de la salud, la asistencia sanitaria, expresamente en colectivos que a lo mejor son más perjudicados, como son las mujeres con discapacidad o los niños, la infancia, y la educación. La educación, y en lo que respecta a la Universidad de Granada, entre sus objetivos esenciales, desde el año 2015, expresamente, cuando toma su primer mandato la señora rectora,
se adopta como uno de los objetivos esenciales el de la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad dentro de la comunidad universitaria. Y a tal efecto no se queda en palabras vacías, sino que se crea expresamente un vicerrectorado que tiene que atender 3 cosas que se simbolizan en 3 palabras, que son la igualdad, la inclusión y la sostenibilidad. Y he de decir que cuando echa a andar un vicerrectorado nuevo, que tiene ese carácter transversal, porque afecta a todas las políticas de esta institución pública que es la universidad, pues no es fácil. No es fácil y en este momento pues sí quiero reconocer el gran esfuerzo, el gran trabajo que desarrolló como inicio de este vicerrectorado precisamente doña Esperanza Alcaín, que en su momento pues fue directora de este área de inclusión y desde luego no era fácil. No era fácil y fue precedido de toda pues, una campaña y un esfuerzo y un interés, además, personal, profesional, en cuanto a la sensibilización, a la comprensión y al compromiso de abordar una pregunta, y es ¿qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo? Los espartos estaban ya echados en este vicerrectorado que comenzaba entonces su andadura, y, desde luego, pues, son semillas que han tenido unos frutos muy importantes. La vicerrectora actual y su equipo pues, han permitido desarrollar todo un plan de medidas de acción positiva enfocados con distintos y variados objetos, pero enfocados al personal de la comunidad universitaria, los 3 colectivos, personal de administración y servicios, personal docente e investigador y especialmente los estudiantes. Y, además, junto a ello, todo se desarrolla un plan de sensibilización, de concienciación, para permitir el desarrollo de una educación superior de calidad, pero una educación que sea inclusiva y que sea igualitaria. No puedo olvidar tampoco que la Universidad de Granada está comprometida con todas las asociaciones granadinas que representan a colectivos que tienen algún tipo de discapacidad a través de acuerdos y convenios de colaboración, por supuesto también con el CERMI, y nuestro deseo es seguir colaborando y, por supuesto, permitir que realmente esos derechos pues, sean efectivos en nuestra sociedad y que podamos hablar en algún momento de una convivencia normal de personas con distintas capacidades. En este sentido, y me voy a permitir terminar, mi intervención va a ser breve, pero quiero terminar dando lectura a una especie de verso, ¿no?, que yo, cuando escribí uno de mis libros, que fue La discapacidad en el derecho administrativo, lo ponía de antesala por ese compromiso personal que tengo y porque, bueno, pues simboliza lo que, a mi modo de ver, una persona con una discapacidad pues le puede decir con esos versos a quien no las tiene, a un padre, a un amigo o a un compañero, y son los siguientes. Préstame tus alas y te enseñaré a volar. Dame tu voz y te enseñaré a cantar. Tus pies para caminar juntos. Tus ojos y te mostraré el sol. Yo te doy mi alegría y mis risas para hacerte soñar. Muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias, Marichu. A continuación, toma la palabra la señora doña Adela Álvarez López, diputada de Centros Sociales de la Diputación de Granada. Buenas tardes. Ante todo, disculparme porque el tráfico no tenemos manera de controlarlo. Bueno, como he dicho, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría saludar a las autoridades y representantes institucionales, los miembros de las asociaciones, colectivos e invitados que habéis formado parte de este encuentro. Gracias a la organización por vuestra invitación. Es un placer poder participar en nombre de nuestra Diputación de Granada en la clausura de este congreso. Tengo que decir que ha sido todo un orgullo acoger en la provincia un encuentro tan relevante como este, y confío en que, más allá del trabajo, hayan podido disfrutar de estos días, aunque sea brevemente, y de nuestra tierra. Perdón. Desde la institución que represento siempre participamos y estamos atentos a estos foros en los que se comparten investigaciones, avances, ideas, buenas prácticas y experiencias en torno a la discapacidad, en este caso, y en torno al derecho de la discapacidad.
son de enorme utilidad para reforzar nuestras líneas de acción en materia de integración e igualdad. Nos ayudan, nos orientan y creo que contribuyen a que el sistema en conjunto funcione mucho mejor. Defender los derechos de las personas con discapacidad es uno de nuestros grandes desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad y creo que esta defensa constituye uno de los indicadores más fiables del nivel de desarrollo de una colectividad. Hablamos de solidaridad, de humanidad y de integración, pero también de justicia y de igualdad en mayúsculas. Es decir, creo que es hora de ir avanzando hacia posiciones más firmes en la defensa de lo que son los derechos constitucionales adquiridos. En este ámbito, las medidas asistenciales, la atención, los cuidados, la integración son básicas y deben tener toda nuestra atención, por supuesto, pero a la vez debemos seguir trabajando en un armazón jurídico que servirá también para proteger esas medidas y garantizar los recursos. Sin duda, el Congreso que hoy se clausura va en esa línea y prueba de ello es el alto nivel de los juristas y de los expertos que han participado aquí. Con este objetivo se han establecido lazos entre los diferentes operadores jurídicos, los profesionales del sector, las instituciones, los estudiantes y el público en general, que han podido conocer las investigaciones jurídicas más relevantes y más recientes en el derecho de la discapacidad. De manera que este espacio de debate que se ha generado durante estos 3 días nos servirá a todos y a todas para abordar con más conocimiento con los temas de actualidad en materia del derecho de la discapacidad. Es fundamental, evidentemente, implicar a las entidades del movimiento asociativo de la discapacidad y del tercer sector en la construcción de esta rama del derecho. Y quiero subrayar que en la provincia de Granada contamos con un movimiento asociativo muy potente y con mucha iniciativa, con el que colaboramos y mantenemos un diálogo permanente. Muchos hombres y mujeres, profesionales, voluntarios, voluntarias, familiares, gente que se mueve y que busca constantemente el modo de mejorar las condiciones de las personas con discapacidad, que es la mejor manera de defender sus derechos y, en definitiva, de construir una sociedad más justa e igualitaria. Contamos con ellos y contamos con los que han participado en este Congreso para alcanzar ese objetivo y dar respuesta a las expectativas que se han creado en torno al derecho de la discapacidad. Es de justicia que sigamos trabajando en nuestras maneras de proteger los derechos y de las personas más vulnerables. Gracias por trabajar para hacerlo posible. Nada más, confío en que hayamos sabido exprimir al máximo todo lo que aquí se ha dicho y todo el conocimiento que se ha aportado para proporcionarnos herramientas que en el futuro nos permitan ser más eficaces y, sobre todo, más humanos y mejores. Muchas gracias. Muchísimas gracias y totalmente disculpada al contrario, muy agradecida de que nos haya acompañado. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Jesús Martín Blanco, director general de Política de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Nos acompaña en línea. Tiene la palabra, don Jesús. Pues muchas gracias, querida Esperanza. Trasladarte aquí públicamente mi felicitación, mi reconocimiento por ese premio CERMI que tanto has trabajado y que tanto has aportado a la generación de conocimiento para que mi vida, la vida de las personas con discapacidad, hoy sea mejor. Agradecer también a la Fundación Derecho y Discapacidad por contar con esta dirección general, con este centro directivo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para clausurar este tercer congreso, en el que estáis apuntalando y proyectando desde el rigor esta nueva disciplina tan necesaria para que las personas con discapacidad seamos y estemos en la sociedad. La humanidad precisa de la ciencia para obtener conocimiento y en base a ese conocimiento debemos impulsar políticas públicas eficaces, pues basadas en la evidencia de los datos, del rigor de la comprobación y no de la intuición y los estereotipos
que siguen siendo los muros de contención a nuestra inclusión, a la inclusión de las personas con discapacidad. El profesor Rafael de Lorenzo ha dicho en su intervención de poner a las personas en el centro. Lo comparto y en eso estamos trabajando en este centro directivo, porque es el legado que he aprendido durante tantos años en el movimiento CERMI, llevando durante 3 años el reto de la convención, y es un legado certero, es un legado que no admite cuestionamientos, porque es el legado y es el horizonte que nos marcará verdaderamente nuestra vida en comunidad. Tenemos retos de calado que precisan de muchas manos y de espacios de conocimiento para blindar precisamente derechos que hemos conquistado las personas con discapacidad y sobre todo para que estos derechos cobren sentido en el día a día, en la cotidianidad nuestra, la cotidianidad de la gente, de las personas. Habéis hablado de la aprobación de la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta ley avanza de manera decisiva en la adaptación de la legislación española a la normativa internacional. Concretamente, se alinea con el artículo 12 de la Convención de la Discapacidad, que proclama el derecho de las personas con discapacidad a que sus voluntades se escuchen, se respeten en la ley, en el tráfico jurídico. Que se nos acompañe y que no se nos sustituya. Cuestiones que hace nada estaban en una ley española, estaban en una ley tan importante como el Código Civil. Ahora mismo, desde el Movimiento Social de la Discapacidad, las hemos trabajado mucho y bien, pero es verdad que tenemos que estar atentas para que esta ley no sea un brindis al sol, para que esta ley tenga los desarrollos normativos necesarios, como explicaba el profesor Rafael de Lorenzo, y esta ley se convierta verdaderamente en lo que nació, para lo que nació, que es apoyar a las personas con discapacidad, especialmente a aquellas que pueden tener necesidades más intensas de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esos son derechos humanos y eso es higiene y decencia democrática. No podíamos tener, como teníamos antes, en un limbo electoral a 100.000 personas. Tampoco era consistente con una democracia avanzada tener a personas al margen de la ley, que otras y otros decidieran por nosotros y por nosotras. Eso había que corregirlo, hay que corregirlo y ahora toca ensancharlo, mejorarlo y desarrollarlo. Ayer se reivindicaba, porque hay poco que celebrar, el 25N, el día para la eliminación de todo tipo de violencias, y hablo de violencias, porque las mujeres con discapacidad sufren violencias, en plural, contra las mujeres. Aquí también destaca un avance producido por la modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida a esas personas con discapacidad, tengo que decir mujeres con discapacidad y niñas incapacitadas judicialmente. Esta ley pone fin a un reconocimiento legal, a una legitimación social de una práctica que impedía a estas mujeres y a estas niñas decidir libremente sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Decidir libremente sobre sus cuerpos, que los intervenían como si no fueran suyos. Y esto también hay que vigilarlo, hay que desarrollarlo para que esas salvaguardas que pusimos en esa ley
se cumplan en toda su extensión, que el consentimiento informado de esa mujer a la que se le propone ser esterilizada esté garantizado con los formatos y los apoyos que esa mujer precise. No quiero dejar de señalar una cuestión que es muy importante y que tiene que ser ahora un reto de país, que es el derecho a la vida en comunidad. Y que lo es para todas las personas independientemente de las circunstancias, de los requerimientos de apoyo, y también lo es para las personas que tienen grandes necesidades de apoyo. Seguimos teniendo un alto porcentaje de personas institucionalizadas que aumenta significativamente cuando esta persona precisa un perfil de apoyos más extenso o complejo. Todas las personas tenemos derecho a vivir en nuestro domicilio, si así lo queremos, con el soporte que precisa y perteneciendo y participando de nuestros barrios, de nuestros pueblos, de nuestro vecindario. Por eso en este ministerio, y asumiendo esa recomendación que nos hacía Naciones Unidas en 2019, estamos poniendo en marcha una estrategia de desinstitucionalización, precisamente para respetar la libre determinación de elegir dónde y cómo vivir, algo que no se puede comprometer por razón de edad o cuando ocurren situaciones de dependencia o discapacidad. Porque estas circunstancias en ningún caso nos deben dejar desnudas de derechos. Esto lo vamos a hacer porque es un proyecto complejo, es un proyecto retador, transformador, testando estas políticas públicas. Hemos sacado una convocatoria vigorosa en materia presupuestaria para proyectos de innovación social en materia de prevención de la institucionalización y de desinstitucionalización. La palabrita se las trae, como la propia política. Con lo cual, una vez que tengamos esas evidencias de cómo deben ser esos tránsitos, insisto, no se trata de desmantelar nada, sino de transformar este tipo de estructuras en estructuras más humanizadas, más pequeñas, más familiares y lo más parecido a un hogar. En definitiva, se trata de poner de nuevo a la persona en el centro, que a veces, como digo, cuando aparece la discapacidad, la dependencia o nos hacemos mayores, parece que este tipo de cuestión no importa o no interesa. Os habéis referido también a la reforma de la Constitución española, que se ha propuesto un cambio de terminología para que la palabra disminuidos, que es una palabra superada en el tiempo, es una palabra que provoca dolor a las personas con discapacidad, a nuestras familias, y consagrar en nuestro texto constitucional la expresión personas con discapacidad, conforme dictan los compromisos internacionales que ha adoptado este país en materia de derechos humanos. A mí me resulta inasumible, me resulta insoportable que en la España de 2021 nuestra ley suprema siga llamando a compatriotas disminuidos. Pero esta reforma va más allá. El nuevo artículo 49 debe tener una redacción absolutamente renovada, donde van a estar por primera vez las mujeres y las niñas. Sí, las mujeres y las niñas con discapacidad deben estar en la Carta Magna. Y este nuevo artículo 49 asume la discapacidad, y de eso sabéis mucho en la Fundación Derecho y Discapacidad, desde una visión exigente de derechos humanos. Yo confío en el consenso parlamentario, que en este caso, ya que se trata de ensanchar derechos, debería erigirse como un deber de Estado. Finalizo ya
que tendréis ganas de comer, diciendo, que lo digo muchas veces, que en este ministerio, en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, queremos que el bienestar y la inclusión de las personas con discapacidad sean derechos. Es decir, que se fijen en las leyes, porque coincidiréis conmigo y supongo que lo habréis abordado a lo largo de estos días en Granada, es la mejor fórmula para asegurar su efectividad. Pues le vamos a dar valor en la ley a las necesidades, a las realidades de la gente. Y sobre todo aseguramos que en este caso las personas con discapacidad, cuando haya incumplimientos, podamos ir a la justicia a buscar reparación. Asimismo, entendemos que cualquier política pública de discapacidad tiene que hablar de manera indisoluble de personas y derechos. Por eso, vamos a precisar el conocimiento que lleváis produciendo en vuestro patronato, en vuestros congresos, como el de Granada, y necesitamos indefectiblemente ser compañeras de viaje. Y necesitamos ir de la mano para que los derechos humanos sean la norma y no sean la excepción, sean la meta y no sean un anhelo. Y juntas, como hemos hecho tantas veces, administraciones, sociedad civil, transformaremos esas esperanzas tantas veces frustradas en derechos, en convivencia y en ciudadanía. Muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto y sobre todo estoy a vuestra disposición. Un abrazo de corazón. Muchas gracias, Jesús, por tu trabajo y acompañarnos hoy en la distancia. Y clausura el Congreso el señor don Carlos Álvarez Jiménez, vicepresidente de la Fundación Derecho y Discapacidad. Buenas tardes. Es una satisfacción compartir mesa con personalidades de los ámbitos políticos, sociales, académicos, jurídicos y representativos de nuestra sociedad que con su presencia ponen de manifiesto su apoyo a las personas con discapacidad. Para empezar esta intervención, permítame que retroceda en el tiempo al 30 de mayo de 2014. En este centro de congresos, ya a esta misma hora, se celebraba el acto de clausura del Congreso Nacional sobre Discapacidad y participaba en la mesa. Algunos de los presentes estuvieron en aquel acto. Entre mis palabras destacaba que desde el día siguiente debíamos asumir el compromiso de trabajar para que se materializasen las conclusiones y objetivos fijados. Todos sabemos lo que hemos hecho, siempre menos de lo que desearíamos llevar a cabo. La Fundación Derecho y Discapacidad, entre otras actividades, ha celebrado 3 congresos de Derecho y Discapacidad, el último volviendo a Granada con gran satisfacción por mi parte. Quiero que estas palabras a continuación sean de agradecimiento. Si hemos llegado hasta aquí ha sido gracias al esfuerzo y a la colaboración de muchas personas e instituciones que con generosidad acudieron a nuestra llamada. Nuestro objetivo de la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad despierta la sensibilidad de todos, por lo que no resulta difícil concitar voluntades que aporten mucho a este fin. En este Congreso hemos puesto énfasis en el derecho de la discapacidad, ya que el marco normativo es condición necesaria, aunque no suficiente, para ir resolviendo los problemas de las personas con discapacidad. Agotaría el tiempo que dispongo si enumerase a todos los que han hecho posible este Congreso. No obstante, no puedo dejar de citar al CERMI, que permanentemente presta su apoyo a nuestra fundación, a Esperanza Alcaín, impulsora y principal artífice del Congreso, y a su equipo granadino, a los conferenciantes ponentes y a todos los asistentes por su confianza que nos estimula, a las entidades colaboradoras y a los granadinos que nos han acogido muy bien y que han hecho que nos sintiéramos como en nuestra casa. En este Congreso se ha trabajado intensamente, se han dicho muchas cosas interesantes que establecen una hoja de ruta para hacer realidad el lema del Congreso, el derecho de la discapacidad, una disciplina jurídica transversal. El camino no es fácil, pero el sector de la discapacidad siempre avanza con esperanza.
En la presentación del Congreso se hacía referencia a sus objetivos y gracias a las aportaciones de todos, creo personalmente que se han cubierto muy satisfactoriamente. Conocemos con mayor profundidad los derechos de las personas con discapacidad, que es un paso importante para que se hagan realidad. Ahora ha llegado el momento de ponernos a trabajar, ya que los auténticos frutos del Congreso están en que se materialicen en la inclusión de las personas con discapacidad. Si hoy estamos aquí es porque las normas deben contribuir a resolver los problemas, aunque son un primer paso, ya que el Poder Judicial y el Ejecutivo, en sus diversos niveles, es imprescindible que aporten lo que les corresponde. Y en relación con todos los demás, todos somos artífices de hacerlo posible, ya que desde nuestra libertad tenemos la responsabilidad de construir una sociedad más justa, inclusiva y sin discriminaciones. Soy consciente de que este auditorio es sensible a estos temas, como también lo soy de que si pretendemos arreglar un problema de la sociedad con solo buenas intenciones, no lo lograremos. Por eso es necesario que asumamos nuestro compromiso personal al respecto. A veces nos limitamos a exigírselo a los demás y que seamos coherentes con lo que creemos. Si todos ponemos un grano de arena, tendremos una montaña. Se ha puesto de manifiesto que estamos en un cambio de paradigma que trasciende incluso al recogido en la Convención. El avance, yo creo que está en un cambio cultural, en el que a partir del reconocimiento de la dignidad de la persona, de todas, revisemos normas y prácticas organizativas, etcétera, para una inclusión de todos los ciudadanos. Tenemos que avanzar fijando un objetivo ambicioso y tenerlo como un referente. Cuando en 1974 participé en el primer Congreso MINUSVAL, si alguien hubiera fijado la meta de llegar a donde estamos hoy, se habría pensado que era una utopía. Han pasado 47 años y hemos avanzado, en gran parte gracias al CERMI, que ya tiene sus 25 años de servicio al mundo de la discapacidad. Cuando las metas son muy ambiciosas, se avanza más. Las últimas intervenciones de los profesores Montilla y de Lorenzo sobre el artículo 49 y el derecho de discapacidad, hace no mucho tiempo habrían sido también impensables. Estoy seguro que si seguimos por este camino, cuando volvamos a vernos, los hechos serán mejores y habremos contribuido al avance que nos hemos propuesto. Dentro de 2 años, en el 4º Congreso de Derecho de la Discapacidad, tendremos oportunidad de comprobar lo conseguido. Queda clausurado el 3er Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad. Buenas tardes.